Había dicho que no, pero pues Trump le puso aranceles a México. Había hablado con la presidenta Sheinbaum, había quedado en que los pausaba un mes, pero hoy anunció un arancel de 25% a todo el acero y el aluminio que llega a Estados Unidos, venga de donde venga, México incluido. No son los aranceles generales, no son los aranceles de 25% a todos los productos, que fue la amenaza inicial, pero sí son aranceles de 25% al acero y al aluminio. Y de paso Trump amenazó con que está pensando ponerle también aranceles a los medicamentos, a los vehículos armados en otros países y a los chips, o sea, productos de alto consumo. Ayer, mientras iba al Super Bowl en Air Force One, Trump también amenazó que va a instaurar una política de aranceles recíprocos a todos los países que actualmente le impongan cualquier clase de tarifa a los productos estadounidenses. Y dijo que estos aranceles los va a anunciar mañana o el miércoles. Quedan 22 días para que se termine la tregua de un mes sin aranceles a todos los productos que Trump quería imponer por el fentanilo, por la migración. En entrevista con Fox News advirtió que desde la pausa a los aranceles hace una semana, ni México ni Canadá han hecho lo suficiente para detener a los migrantes, ni tampoco para detener el tráfico de drogas a Estados Unidos. Para demostrar que cumple con el acuerdo al que llegó con Trump de evitar el tráfico de fentanilo y la migración ilegal, el gobierno de México no solo desplegó 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, sino que también puso en marcha la Operación Frontera Norte. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, el reporte oficial dice que del 5 de febrero hasta ayer domingo se han detenido a más de 170 personas, confiscado 160 vehículos y se han asegurado 100 armas de fuego, 13 de ellas de origen estadounidense. No, que ya habían hablado la presidenta Sheinbaum y Trump y habían quedado que un mes de pausa. Todavía faltan como 3 semanas de ese mes de pausa y sale Trump en su avión mientras estaba en lo del Super Bowl. Pues van aranceles al aluminio y al acero todo el mundo. Oiga, también con Canadá y México. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Valeria, cuéntanos. Hola Carlos, pues vamos a tener esa amenaza yo creo que todo el tiempo, ¿no? Ahorita van a ser aranceles al acero y al aluminio, pero seguramente la semana que entra habrá otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, porque pues eso es lo que ha hecho el presidente Trump en estos días y la verdad, Carlos, es que le ha funcionado de alguna manera está obteniendo cosas y yo creo que en su manera de ver el mundo pues seguirá insistiendo en este tipo de cosas, así que sí, nos amenaza, todavía no sale un comunicado oficial, o sea que todavía no es formal, pero sí dijo que a todo el mundo, todo el aluminio y el acero que entre a Estados Unidos de cualquier lugar del mundo, eso incluye desde luego a México y a Canadá, le pondrá un arancel de 25%. Y Carlos, esto suena mucho más real o mucho más probable que el arancel de 25% a absolutamente todos los bienes. No será la primera vez que se pone, ¿no? Durante su primer mandato, en marzo de 2018, le puso aranceles al acero y al aluminio, incluyendo desde luego lo que se envía de México, con el argumento de seguridad nacional. Y esos aranceles estuvieron vigentes hasta mayo de 2019. Entonces, me parece que esto es mucho más cercano a la realidad o a la probabilidad que el 25% absolutamente todo. ¿Qué estaremos negociando? ¿Qué estará México cediendo, hablando, negociando, ofreciendo? No tengo idea, porque Trump lo que dijo ayer es que, y si además le ponen medidas como respuesta a esos aranceles, pues él va a doblar la apuesta, ¿no? Y va a poner aranceles sobre los aranceles y que lo va a seguir haciendo hasta que los países cedan lo que él quiere ceder. Así va a ser, yo creo, Carlos, que una amenaza continua todos los meses de la administración. Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte. Igualmente, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Vamos hasta Nueva York con el analista y consultor Jorge Suárez Vélez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué te parece esto que ha decidido Trump? Hola Carlos, pues mira, me parece una mala medida para todo mundo, Estados Unidos incluido, pero claramente creo que el daño es infinitamente más grande para México y para ver eso tenemos que ver qué tamaño implican las exportaciones de Estados Unidos para México y viceversa cuánto a México de Estados Unidos. Básicamente el daño es 20 veces más grande para México. O sea, si mides que Estados Unidos 11% de su PIB son exportaciones y de esas más o menos 17% son a México, pues eso es 1,5 más o menos por ciento de su PIB. Para nosotros es más de 40%
40% del PIB de exportaciones y 85% de Estados Unidos. Entonces, a nosotros sí nos pega muy, muy fuerte. O sea, cuando decimos esto va a dañar a Estados Unidos, sí lo va a dañar, pero nos va a dañar 20 veces más a nosotros. Absolutamente. Creo que los daños a Estados Unidos son de más largo plazo. Pero si te acuerdas, cuando el periodo pasado de Trump le puso aranceles al acero, él decía, mira, es que hay 270,000 trabajadores en Estados Unidos en la industria del acero, pongo aranceles, eso va a crear más empleos. Lo que a la larga acabó pasando es que de hecho había en Estados Unidos 12 millones de trabajadores en industrias para las cuales el acero era insumo. Entonces ahí el efecto fue mucho mayor, pero no es inmediato. Entonces creo que el dolor para México es mucho más instantáneo que para ellos. ¿Qué te imaginas que va a hacer? ¿Va a ir 25% a todos los productos por un largo tiempo? ¿Crees que lo va a moderar? ¿Dónde ves ahí un matiz, si es que ves algún matiz? Mira, yo esperaría que lo modere. Es bastante irracional lo que están haciendo. Imagínate ponerle aranceles de 25% a tus amigos, no a tus dos socios comerciales, y a tu gran enemigo China le pones el 10%. No tiene mucho sentido. Creo que el otro tema que podría llevar a que se modere, si es que toma una decisión racional, lo cual no es siempre evidente en el caso del presidente Trump, es que en este momento uno de los grandes problemas que ellos tienen es inflación. O sea, no han logrado realmente bajar la inflación de 3%. Y esto les encarece mucho el costo de la deuda. Ellos quisieran poder bajar tasas de interés. La Reserva Federal ya nos dijo anteayer que no las va a bajar hasta que la inflación no baje. Acuérdate que el año pasado fue el primer año en que Estados Unidos pagó más por servicio de la deuda, es decir, por intereses de su deuda, que de gasto militar. Entonces les surge bajar inflación, no les ayuda en nada, ni el tener aranceles. Por ejemplo, imagínate ahorita el costo de los aguacates cuando se consume tanto guacamole en el Super Bowl, el costo de los frutos rojos, etcétera. Pero por el otro lado tampoco las importaciones les sirven, porque eso les va a encarecer mucho el costo de la mano de obra. Viene una crisis económica para México. ¿Qué te imaginas en términos de recesión, de tipo de cambio? Pues mira, ya estamos en una recesión, como vimos los resultados del crecimiento negativo en el cuarto trimestre. El primer trimestre también va a ser negativo. Entonces ya estamos en una recesión técnica. Los pronósticos de crecimiento de este año para México son 0.8%. Ahí una vez más, acordémonos que para Estados Unidos son 2.5%. Es decir, Estados Unidos va a crecer el triple que que nosotros. Con 0.8 sin Trump, ¿no? O sea, sin los exactamente, ¿no? Sin Trump. Fíjate, algo que me preocupa y te puede sonar un poco bobo, digamos, ¿no? Pero lo que me preocupa es que para esta administración Trump se va a volver el pretexto para que les vaya mal, cuando las razones de que les esté yendo mal tienen que ver con la reforma judicial, tienen que ver con un montón de políticas públicas equivocadas. ¿Nos agarró débiles Trump? Es decir, ¿la llegada de Trump agarró débil a México? Sin lugar a dudas, o sea, nos agarra literalmente en medio ya de una recesión. Entonces, y tienes muy poco espacio para maniobra. Lo que sabemos también, y eso es cierto, es que todo este tema de crecimiento del crimen organizado, todas estas, esta falta de acción que ha tenido el gobierno, pues nos está lastimando y ahora va a tener también un impacto en lo económico. Entonces sí, nos agarró muy, muy mal para. Oye, esto que dijo Trump de que iba a ponerle aranceles a petróleo y a gas, se refiere, o sea, no dijo México, porque estaba hablando en ese momento de los chips de Nvidia, Taiwán, está hablando de México sin hablar de México. ¿Cómo está eso? Realmente esa parte de lo que nosotros les mandamos a ellos es ínfima. O sea, realmente ahí de donde nos tienen agarrados, de donde más duele, es en las importaciones de gas para México. O sea, si nos cierran los ductos, ahí sí paralizan a toda la industria en México. Afortunadamente es algo que no se les ha ocurrido hacer. ¿Vienen tiempos oscuros? Yo creo que viene una situación económica muy complicada. Me preocupa muchísimo también la crisis humanitaria por las deportaciones para las cuales tampoco estamos listos. Creo que me preocupa a más largo plazo, digamos, crecimiento de la economía mundial, porque va a seguir surgiendo proteccionismo en todas partes. Entonces, creo que viene una época mucho más complicada. ¿Qué debe hacer el gobierno de México frente a esto? Yo creo que lo que debería hacer es dar marcha atrás en muchas de esas medidas económicas que han sido tan dañinas para la economía y que han generado tanta incertidumbre de nuestro lado.
Entonces, yo creo que este no es momento para ser tercos, digamos, en temas ideológicos, sino ser absolutamente pragmáticos. Y yo creo que eso habría una buena reacción de inversionistas si se viera un cambio radical en las políticas de esta administración. ¿Le puede abrir esto un argumento a la presidenta Sheinbaum para poder romper con algunas de las cosas de López Obrador con las que políticamente le ha costado muchísimo trabajo romper y decirle, oye, no soy yo, es que ve, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad, ojalá que lo hiciera. O sea, yo creo que seguir con las políticas que arrastra la administración pasada le garantiza fracaso. O sea, yo creo que lo que ella debería estar pensando es que es mejor al menos intentarlo con las cosas que ella cree que hacen sentido. Entonces, en ese sentido, creo que es un buen momento para tratar de rectificar. ¿Y contestarle arancel por arancel? Creo que hay algo que se ha hecho antes estratégicamente, tratar de poner aranceles en productos que provienen de estados que tienen un peso en el legislativo. Entonces es algo que se puede hacer. Considerando cómo está operando hoy el legislativo en Estados Unidos, yo creo que eso tendría un impacto relativo o moderado, ¿no? Pero al menos se podría intentar y por ser inteligentes en cómo se está aplicando un arancel de regreso, yo creo que no, tampoco te puedes tener unos brazos cruzados. ¿Cómo sientes al equipo mexicano, al gobierno mexicano frente a este desafío? Lo siento muy débil y lo siento débil en todos los sentidos, incluso a nivel de los consulados. O sea, México tiene la red consular más grande del mundo y tradicionalmente se habían utilizado para tratar de tomar medidas estratégicas, digamos, en este tipo de problema. Lo que me dicen gente informada, digamos, en el servicio exterior, es que ni siquiera han podido cambiar cónsules porque no tienen dinero para los homenajes. Entonces, si ese es el tipo de criterio que tienes para estar manteniendo a los cónsules donde están, pues estás perdido, porque ahorita deberíamos estar aprovechando para tomar medidas a nivel local que fueran efectivas, para los cuales requieres de personal mucho más calificado que tenemos. Jorge Suárez Vélez, gracias por estar en Latinos y muy buenas noches. Un abrazo, gracias. Hasta luego.